bienvenidos una vez más al programa Me Encanciona desde México para el mundo, y el día de hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos un gran invitado. Está con nosotros Adán Landín, quien es director de orquesta y músico. Estaremos platicando, por supuesto, de música y mucho más. Quédate con nosotros. Cuéntanos, Adán, ¿qué te inspiró a estudiar música? Fue simplemente el gusto. Hay personas que tienen muchos tipos de motivaciones para estudiar música, pero a veces, muchas veces más bien es simplemente de que te gusta la música, te sientes identificado con ella al grado de que decides que vas a dedicarte profesionalmente a ella y no solamente por verla como un pasatiempo. Ok, bueno, la música aparte también nos ayuda a transmitir emociones y pues obviamente nos relaja, nos motiva también, ¿no? Para hacer diferentes actividades. ¿De dónde eres egresado? Yo estudié en la Escuela Superior de Música, ahí donde estudié la carrera de composición principalmente. He tomado también cursos, diplomados en otras universidades, como en la UNAM justamente, la Universidad de las Américas, en la Universidad de Veracruzana, en otros lugares, pero mi formación principal fue aquí, en la Ciudad de México. Ok. Bueno, Adán, pues te voy a hacer algunas preguntas un poquito más técnicas. Primero que nada, platícanos, para quienes desconocemos del tema, ¿cuántos músicos componen una orquesta? El número puede variar definitivamente. Puede ser, si es una orquesta de cámara, bueno, son aproximadamente entre unos 10, 20 músicos. Si es una orquesta sinfónica, filarmónica, que es lo mismo, ya puedes rondar entre los 100, 120. Ajá, claro. Bueno, como ya habíamos mencionado, Adán es director de orquesta, como estamos comentando, y no nada más es pararse, como estabas platicando, fuera de cuadro y mover la batuta, hacer los batimentos, como mencionabas, sino que tiene mucho que ver el lenguaje corporal, cómo hace los movimientos. ¿Nos podrías explicar un poco sobre este proceso? Sí, claro, es un proceso corporal, también psicológico, muy complejo, que sí toma años. No es solamente pararse y marcar los tiempos en la orquesta que te sigan, es también tener un lenguaje corporal, como decía, mental con los músicos para que la música suene diferente, y es lo que se conoce también en el cuestión corporal como el gesto, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú veas a la orquesta, ¿no? Por ejemplo, le des una entrada así o que, por ejemplo, les hagas así. Te lo apuesto que si te doy una batuta y cambias la forma de marcar, la forma en la que marcas, los movimientos que haces, el sonido cambia. Ajá. La orquesta siente esos estímulos, esos impulsos, y los reacciona de la misma forma a tocar. Claro. ¿De qué manera te integras con los músicos que vas a dirigir, o no es necesario que se dé una integración? ¿Cómo funciona eso? Para que se pueda dar esa comunicación. Es una pregunta muy buena esa que haces, porque generalmente, aunque sí es importante una comunicación, una comunión entre el director y la orquesta, lo cierto es que en cuestión social, generalmente el director se mantiene apartado, ¿no? A final de cuentas son personas con las que vas a trabajar. Claro. Vas a poner tus emociones sobre la mesa. Entonces, aunque sí hay un límite en cuestión a lo mejor de entretenimiento, en cuestión de ¿cómo se llama?, de recreación, profesionalmente todavía el vínculo es más fuerte. Entonces, sí es importante saber separar, porque hay directores, por ejemplo, que tienen la mala... Es un juego de psicología muy interesante. Hay directores que rompen esa barrera entre lo profesional y la amistad. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando el director se sube al estrado y a dirigir, los músicos no lo ven de la misma forma. Sí, como que se pierde esa autoridad, ¿no? Exactamente. Y es complicado dirigir a tantas personas al mismo tiempo, como decías, tiene mucho que ver la psicología, tanto tuya como de cada músico. Es complicado llegar a entender, porque cada cabeza es un mundo, llegar a entender a esta persona, al otro, al del violín, al del otro instrumento. O sea, ¿cómo manejas a tantas personas al mismo tiempo? Claro. Esa también es una buena pregunta. Eso sí es posible, aunque sí hay un mecanismo interno dentro de las orquestas, que es lo que se conoce como los atriles. Tú sabes que un atril, pues, es un lugar donde colocas un micrófono, como en la cámara, o un lugar donde colocas las partituras, ¿no? Los atriles no están colocados de forma... Esto tiene que ver con tu pregunta, no estoy generando el tema. Los atriles están acomodados y los músicos se sientan de acuerdo a su experiencia en la orquesta. Okay. Entonces, el que ocupa el atril está adelante de cada instrumento, o el primer atril, es lo que se le conoce como el primer atril, que es lo que se le conoce como el principal de la sección. Por ejemplo, de todo el mar de violines,
El más experimentado va a tener el primer atril. O el que lleva más tiempo en la orquesta, porque una orquesta, como te dice, es una institución. Claro. Entonces, por ejemplo, de todas las trompetas, el primer atril va a ser el trompetista principal. Entonces, por ejemplo, si son 4 trompetas, y de las 4 trompetas, el trompetista de hasta allá tiene una duda, quiere preguntar al nuevo director, él se comunica con su principal, Ya. y el principal ya hay levanta la mano. como un, digamos, organigrama de cierta manera, ¿no? Exacto. O sea, cada sección de la orquesta tiene su propia capitanía, y cuando tiene una inquietud se la dicen a su principal, y el principal se dirige al director. Es la forma más cómoda, la que por convencionalismo también más práctica. Sí, por practicidad también. Ok, cuando estás ahí en el estrado con la batuta, ya frente a tu orquesta, ¿cuál es tu momento favorito al momento de estar dirigiendo? Son muchos dependiendo del concierto. Ha habido ocasiones, por ejemplo, en la que yo, hablo por mí, obviamente, como un servidor, no hablo por los demás directores. Ha habido momentos, por ejemplo, en los que yo me siento muy mal, muy mal, y subo a dirigir, y mi momento principal no es salir al escenario, no es el momento de la obra mientras se desarrolla, sino cuando termina. Que terminas y esa satisfacción espiritual y la gente te aplaude. A veces simplemente te va mal en todo el día, incluso el concierto tú pudiste conectar, pero tu mejor momento a lo mejor fue cuando terminas el concierto y te vas al camerino. O a veces es cuando de plano conectas con la obra, eso es una experiencia muy maravillosa, que conectas con la obra al mismo tiempo que la estás dirigiendo. Bueno, siempre tienes que conectar, obviamente, pero me refiero a ese momento, esa epifanía musical, espiritual que sientes cuando en un pasaje específico de la orquesta, de la música que lleva sonando, no sé, tal vez 20, 30 minutos, sientes esa conexión y esa sensación tan maravillosa, pero depende mucho. Hay veces en las que no te sientes animado y dices, ok, voy a motivarme, y la motivación la recibes en el momento en el que sales al escenario, y la gente te aplaude. O sea, varía en el momento. Es subjetivo, como todo. Exacto. Bueno, Adán, ya que hablamos de cómo es exactamente dirigir una orquesta y demás, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es tu proceso para componer una pieza? ¿O cómo realmente inicias? ¿Cómo te surge la idea? ¿Cómo tomas inspiración? Toda esa parte. Es como, al igual que muchas cosas que hemos platicando ahorita, depende de muchas cosas. Hay libros completos que se han escritos sobre el proceso creativo y compositivo de la música. Yo, por ejemplo, en lo personal compongo de acuerdo a las circunstancias. No es lo mismo componer una pieza para expresar lo que tú traes dentro y lo quieres sacar, que por ejemplo, que si te dicen, vas a hacer compone una pieza para un comercial, claro, el proceso es diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el proceso es así por una cuestión profesional, de que una música para un comercial, una obra de teatro, bueno, pues trabajas bajo tiempo, ¿no? Seleccionas la temática, la desarrollas y vas haciendo una especie como de maqueta. Cuando el proceso es más personal, más intrínseco, yo dejo que, no cuento el tiempo, yo dejo que la música me vaya diciendo lo que yo quiero decir específicamente, y me pregunto, ¿cómo a través del sonido voy a expresar lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque hay que ser muy concisos también. O sea, puedes tener un mensaje muy claro, pero si no tienes el elemento suficiente técnico para poder decirlo, la gente no va a entender tu mensaje. Y tampoco se trata de eso, también se trata de que la gente conectes con la gente. Entonces, en ese caso, también te puedes valer pues, de la imaginación, ¿no? De los instrumentos, sentarte en un piano, a ver, yo quiero expresar esto, quiero expresar alegría, bueno, pues esto me transmite alegría, yo quiero expresarlo de esta forma. Lo que me he dado cuenta es que, por ejemplo, muchos procesos creativos de diferentes cosas, por ejemplo, en dibujo, en música, se basan mucho de lo general a lo particular. Por ejemplo, digamos, en dibujo, para dibujar anatomía, digamos, la cara. Primero tienes que dibujar el círculo, luego vas dando como formas a los espacios, qué tanto. Me supongo que es algo muy parecido en música. Primero tienes que ir como con el tempo, primero tienes que ir, no sé, con el tono y demás. Esa parte técnica, ¿tú cómo la manejas? Bueno, en la música, bueno, cuando se estudia música, los músicos cursamos una materia adentro de muchas disciplinas musicales, algo que se le conoce como formas musicales, que es justamente la estructura de una pieza, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes tener la clásica, por ejemplo, en el rock, ¿no? En el rock, por ejemplo, es introducción, verso 1, verso 2, coro, verso 3, verso 4, precoro, puente y solo de guitarra y el final, ¿no? Eso es lo que es la estructura, la forma de la música. Hay compositores, por ejemplo, que utilizan esa forma que vendría siendo como un molde.
molde de gelatina, tú lo vas le puedes echar gelatina de limón, no sé, de sandía, lo que sea, pero va a ser la misma forma. Es lo mismo que pasa con la música, puedes elegir la forma, aunque en la actualidad se están replanteando las formas que tan viables, o sea, se están replanteando muchas cosas realmente, pero se está replanteando, revalorando qué tan funcional sigue siendo seguir utilizando las mismas formas que se utilizaban hace mucho tiempo. Sí, claro. ¿No? Entonces ya sobre eso, ya que tienes tu forma, o puedes no tener ninguna forma, incluso escribir nada más así y que la música te vaya llevando, pero a final de cuentas eso cognitivamente no te genera una sensación de unión. Por eso es que son las formas musicales. Sí, o sea, claro. Las formas te permiten regresar, ¿no? El coro se va a repetir 3 veces en la canción, te va a permitir darle unidad a la canción o a la pieza. Entonces hay música que no tiene forma, simplemente es así un debraye, pero ya después, si quieres una forma específica, bueno, ya empiezas a construir, empiezas a qué tema quieres utilizar, ¿no? A qué tiempo lo quieres, si quieres en ciertas partes cambiar el tiempo, porque puedes cambiarlo también. Sí, claro. Puede hacer que una parte sea rápida, otra lenta y luego regresar al tiempo anterior. Entonces, ya sobre eso, ya vas construyendo tu idea, pero siempre, casi siempre se maneja sobre un molde, que es la forma de la música. Bueno, Adán, y cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia en general que te haya marcado así como compositor, como director de orquesta, como músico? En general, algún evento que digas, no lo puedo borrar. Voy a tomarme la licencia de decirte 2. La primera fue una pieza musical que compuse en un momento de mucha desazón en mi vida. He compuesto música para orquesta, música para coro, que la he compuesto en semanas incluso. Y esta simple pieza para piano y violín me tardé casi 8 meses en componerla. Es una pieza en la cual fue mi catarsis, casi fue mi sanación, fue mi terapia. Y es una pieza que cuando se estrenó gustó muchísimo. Me invitaron a meterla a un concurso. Ganó un concurso en Canadá esa pieza. Y bueno, estrenarla fue para mí muy, muy especial. Es una pieza para mí que me marcó muchísimo. Y escucharla, ¿no? Escucharla interpretada por otras personas, porque la pieza yo nunca la he tocado. Digo, repito, la toqué cuando la compuse, pero es tanto fue tanto mi terapia esa pieza que no me atrevo yo a tocarla, ¿no? Y por otro lado, dirigiendo, es otra gran experiencia que tuve, fue dirigiendo una obertura de la ópera de Nabucco de Giuseppe Verdi. Una ópera, para los que a lo mejor no sepan, es una representación teatral, escénica, ¿no? Caracterizada con su respectiva indumentaria, su respectiva escenografía, en la cual los actores, en vez de hablar, cantan, y abajo está el proscenio, abajito está el foso, y están ahí los músicos tocando la música en vivo. Entonces, antes de que se abra el telón y dé inicio a la representación operística, la orquesta sin escenarios, con el telón abajo, la orquesta interpreta algo que se conoce como obertura. Una obertura es un tema musical que contiene algunos de los temas que el público va a escuchar en la ópera. Entonces, yo siempre tuve una conexión muy especial con la ópera de Nabucco, porque es una ópera que te cuenta la historia del pueblo de Israel. Y bueno, yo hace muchos años yo era una persona muy, muy, muy devota. Entonces yo siempre tuve una conexión muy especial con esta obra. Y bueno, en la obertura se incluye uno de los temas de una obra muy famosa que se llamaba Pensiero, que significa vuela pensamiento en español. Es una pieza que habla sobre la desolación de la esclavitud. Y entonces esa obertura yo siempre la quise dirigir, cuando yo la dirigí por primera vez, esa obra en específico, mi experiencia fue tal, mi catarsis fue tal que entré en un estado de epifanía y lloré en el escenario. Había esperado literalmente esperé años para poderla dirigir, y yo considero que en cuestión de dirección fue el momento más grandioso que he sentido. No he vuelto a sentir, a pesar de que en aquel entonces yo estaba muy joven, estoy joven, pero más joven. Dirigí una orquesta de jóvenes en aquel entonces, y bueno, obviamente la orquesta no está escuchada como una orquesta profesional, ¿no? Pero para mí fue muy especial ese momento. Muchísimas gracias, Adán. Y bueno, como lo comentábamos, pues la música es mágica, la música te lleva incluso a soñar y a lugares que no existen, ¿no? Sí, también pues interioriza mucho en lo que es las emociones. Muchísimas gracias, Adán. Y pues bueno, nos harías el honor de tocar para nosotros y Me Encantona, nuestro público. Claro que sí. Muchísimas gracias.
Los dejo con Adán. Muchísimas gracias a Adán Landín por haber estado con nosotros en esta emisión de Me Encanciona. ¡Qué bonito!, ¿verdad? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que estamos transmitiendo desde Ciudad de México para el mundo. Y síganos en nuestras redes sociales, Facebook, suscríbanse a YouTube, Instagram, todo. Ya tenemos TikTok, ¿eh? Nos vemos el próximo domingo.